The Trump administration admits farmers are not doing well under President Trump's tariffs, most especially soybean farmers. The, quote, collateral damage, as Politico puts it, in the president's trade war with China. Since May, China has not purchased a single U.S. soybean, not a one, according to the American Soybean Association, turning instead to Brazil and Argentina. That last country there, one that the Trump administration decided to send a $25 million aid package, a bailout that could be backfiring, according. En los últimos meses, la alineación entre el discurso político y las decisiones empresariales ha dejado de seguir el patrón que tradicionalmente marcaba este tipo de relación. A principios de la segunda quincena de enero de 2026, durante un acto público celebrado en Sioux Falls, en el estado de Dakota del Sur, Donald Trump declaró ante un auditorio repleto de productores agrícolas que ya no toleraría la evasión productiva de empresas históricamente arraigadas en la economía estadounidense. El discurso, aunque aparentemente inserto en uno más de los muchos discursos de campaña, vino acompañado de una medida: la propuesta de un arancel especial del 200% sobre cualquier equipo agrícola fabricado fuera de los Estados Unidos por empresas originalmente estadounidenses. El anuncio no fue recibido como una amenaza genérica. Se entendió inmediatamente como una directriz dirigida. Esa misma noche, las acciones de John Deere sufrieron una oscilación atípica en el mercado secundario. El tono del presidente no dejó lugar a dudas. La reciente decisión de la empresa de ampliar su estructura fabril en México se consideraría un gesto hostil. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La señal pública, convertida en intención regulatoria explícita, interrumpió la rutina de una de las relaciones más delicadas del sistema económico estadounidense: la interdependencia entre la política agrícola, la cadena de suministro y la base productiva rural. Al hacer pública la intención de castigar a una empresa específica por su elección de logística internacional, Trump reconfiguró el grado de previsibilidad institucional en torno a las decisiones corporativas estratégicas. Por primera vez desde la década de 1990, una figura de proyección nacional respaldó la idea de que la inversión fuera del territorio nacional, aunque fuera legal y económicamente justificable, podría ser objeto de represalias políticas directas. El contexto del anuncio ayuda a dimensionar el alcance de este cambio. La ciudad de Sioux Falls está situada en el corazón de la región conocida como el Cinturón Agrícola de los Estados Unidos, donde John Deere mantiene una fuerte presencia comercial. Al elegir este lugar para dar a conocer su nueva directriz, Trump no solo dirigió una crítica a la empresa, sino que reposicionó su propio discurso como una promesa de intervención directa en el funcionamiento del mercado. La retórica del proteccionismo, presente desde su primera campaña, se convirtió en una propuesta, con efectos potenciales sobre los precios, las cadenas logísticas y los contratos internacionales en curso. El discurso fue recibido con aplausos, pero también con expresiones de vacilación entre los productores locales, conscientes de que los efectos de una medida de esta naturaleza van más allá del gesto. La postura de Trump capturó la atención inmediata de diversos agentes institucionales. Los gobernadores de los estados industriales manifestaron su preocupación por los posibles efectos colaterales sobre las inversiones ya planificadas. Los representantes del sector de la exportación agrícola iniciaron consultas técnicas para evaluar la viabilidad jurídica de la medida en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Y sobre todo, los consejos internos de las grandes empresas con presencia internacional comenzaron a reevaluar la política de sus decisiones de expansión productiva. Lo que hasta entonces se trataba como una cuestión de costo, eficiencia e inserción global, pasó en pocos días a interpretarse como un factor de riesgo reputacional a nivel nacional.
No se trata de un episodio aislado. A lo largo de los últimos años, la tensión entre la globalización productiva y el discurso nacionalista se ha intensificado en diversos sectores, pero pocas veces se ha manifestado con tanta claridad en la interfaz entre la agroindustria y la representación política. El caso de John Deere se convierte en ejemplar precisamente porque toca dimensiones que van más allá del cálculo empresarial. La empresa no es solo un proveedor de equipos, está arraigada en el imaginario rural estadounidense, asociada a la continuidad intergeneracional de las propiedades familiares y a la autonomía operativa del productor. Al situarse en el centro de un conflicto narrativo, arrastra consigo no solo preocupaciones de mercado, sino también percepciones identitarias, fidelidades históricas y lealtades. Entre bastidores, en la campaña republicana, la estrategia se interpretó como una prueba de resonancia. Asesores cercanos al presidente sugirieron que la reacción de los productores al anuncio serviría como barómetro de la eficacia de una retórica más combativa contra las empresas que optan por expandir sus operaciones fuera del país. La apuesta no era solo política. Implicaba poner a prueba los límites de tolerancia de una base electoral acostumbrada a ver ciertas marcas como extensiones de su propia historia. John Deere, en este sentido, fue elegida no por su fragilidad, sino por su peso cultural. Un enfrentamiento directo con una empresa más pequeña tendría menos impacto. Un conflicto con un gigante del sector, por otro lado, produce suficiente fricción como para mover el debate público y redefinir los términos de la discusión sobre la producción y la lealtad económica. Por lo tanto, se está produciendo un cambio institucional. El episodio indica que, en determinadas circunstancias, la expansión internacional de las empresas estadounidenses podría recalificarse como una acción susceptible de escrutinio político, y que ese escrutinio podría adoptar formas que trascienden el debate regulatorio tradicional, basándose en códigos de pertenencia, lealtad y americanidad. El riesgo para el sistema es que la previsibilidad de las decisiones de inversión pase a depender no solo de análisis de mercado, sino de interpretaciones volátiles sobre la alineación entre estrategias privadas y discursos políticos en disputa. En este escenario, la economía se convierte en rehén de las agendas electorales. En medio de la intensificación retórica, el silencio de la empresa durante las primeras 72 horas también se interpretó como una elección estratégica. No hubo pronunciamiento oficial ni respuesta directa a las declaraciones de Trump. Los analistas del sector interpretaron la postura como un intento de ganar tiempo, evaluando los acontecimientos antes de tomar una posición. Pero el silencio, en este caso, también tiene un efecto narrativo. Se interpreta como un cálculo, pero también como una vacilación. Y en contextos de tensión, la ausencia de respuesta puede ser rápidamente llenada por interpretaciones externas. La empresa, al posponer su declaración, dejó espacio para que su imagen fuera moldeada por voces externas, políticas, mediáticas y populares. En un entorno marcado por intensas disputas narrativas, decisiones como esta dejan de ser solo estrategias de comunicación. Se convierten en parte del propio campo de disputa. El tiempo institucional entre un ataque y una respuesta, que normalmente se rige por lógicas corporativas, pasa a interpretarse como un gesto político. Y en este campo, la neutralidad se entiende cada vez menos como prudencia. Para una parte de la opinión pública rural, el silencio de John Deere fue incómodo. Para otra, se consideró prudente. Pero para el sistema en su conjunto, reveló un dato importante. La relación entre el Estado, las empresas y la sociedad avanza hacia un nuevo tipo
en el que el tiempo de reacción y la forma de respuesta se convierten en elementos estructurales del juego político-económico. Por eso es importante seguir los próximos pasos de esta tensión, no solo para comprender los rumos de John Deere o los cálculos de campaña de Donald Trump, sino para observar en tiempo real cómo se rediseña la frontera entre la política industrial, la identidad económica y la interferencia institucional. Este tipo de análisis exige continuidad y atención al detalle, y por aquí seguimos acompañando cada movimiento relevante con contexto y claridad. Es en este contexto que la respuesta institucional comienza a perfilarse con mayor claridad. La iniciativa de Donald Trump no se quedó en el plano retórico. Desde el momento en que la amenaza arancelaria se articuló como política de campaña, diversas instancias federales y estatales comenzaron a moverse, aunque de manera preliminar, para comprender los límites jurídicos y operativos de una medida como esta. Los técnicos del Departamento de Comercio consultaron dictámenes internos sobre la compatibilidad de las sanciones selectivas con el conjunto de acuerdos multilaterales firmados por Estados Unidos. Paralelamente, los órganos legislativos estatales comenzaron a solicitar notas técnicas sobre los posibles impactos económicos de un aumento arancelario dirigido a productos esenciales de la cadena agrícola. El tema dejó rápidamente de ser una cuestión de enfrentamiento entre un político y una empresa. Pasó a configurarse como una prueba sistémica de la capacidad institucional para absorber, procesar y reaccionar ante propuestas que traspasan ciertos límites habituales de previsibilidad regulatoria. A partir de ese momento, el debate sobre los aranceles traspasó el caso de John Deere. Otras empresas, con un historial de expansión internacional y profundas raíces en el mercado estadounidense, comenzaron a revisar su posicionamiento público. Los grupos industriales vinculados a la producción de insumos agrícolas, maquinaria pesada e implementos comenzaron a operar con más cautela, tratando de evitar la exposición a conflictos políticos que antes no se materializaban de esa manera. Esta convergencia ayuda a entender por qué el episodio con John Deere ganó fuerza en el ámbito jurídico. Los bufetes especializados en comercio internacional comenzaron a emitir boletines internos sobre los riesgos de precedencia asociados a la posible aplicación de aranceles discriminatorios. La duda no era solo jurídica, sino también institucional. ¿En qué medida el actual sistema normativo soportaría una reorientación política de este tipo sin comprometer su coherencia? El debate llegó rápidamente a las universidades, los centros de investigación y los foros empresariales, con expertos divididos entre la admisibilidad formal de las medidas y los efectos colaterales sobre el entorno empresarial. No era fácil llegar a un consenso, especialmente ante el hecho de que la propuesta, aunque aún no se había formalizado, ya estaba produciendo efectos indirectos sobre las decisiones privadas en curso. La Federación Nacional de Productores Rurales, por su parte, convocó reuniones extraordinarias con representantes de sus secciones estatales. Los informes fueron variados. En estados como Iowa, Kansas y Nebraska, la perplejidad superaba a la adhesión. Aunque muchos productores compartían las críticas a la internacionalización productiva, existía un temor tangible de que la tarificación, de llevarse a cabo, acabara penalizando precisamente a los que más dependen de la mecanización de vanguardia. La duda no era de orden ideológico, era operativa. ¿Cómo mantener la viabilidad de las pequeñas y medianas propiedades con el doble de costos en equipos esenciales? Este impasse expuso una fisura relevante. La base electoral de Donald Trump, compuesta en gran parte por productores rurales y pequeños industriales,
pasó a ser también el segmento potencialmente más afectado por las consecuencias prácticas de la retórica proteccionista. La simetría entre el discurso y el impacto comenzó a invertirse. Sí, por un lado, la promesa de castigar a las empresas que abandonan Estados Unidos moviliza emocionalmente. Por otro, el costo de ese castigo recae sobre cadenas productivas complejas, en las que el precio final del equipo es solo el eslabón más visible de una trama más extensa de interdependencias. En el ámbito legislativo federal, la reacción fue de cautela. Los parlamentarios de ambos partidos evitaron declaraciones enfáticas, prefiriendo esperar los acontecimientos antes de posicionarse. La Comisión de Comercio Internacional del Senado comenzó, de forma discreta, a recopilar datos sobre la concentración de la producción agrícola en los estados afectados por medidas arancelarias similares. La idea no era producir un dictamen inmediato, sino construir un panorama que permitiera en el futuro evaluar con mayor claridad los efectos sistémicos de posibles intervenciones. Esto revela una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos ciclos políticos. Incluso los actores más influyentes, cuando se enfrentan a propuestas de alto impacto económico, prefieren esperar la reacción de los mercados y de la opinión pública antes de comprometerse institucionalmente. Mientras tanto, los consultores de riesgo de los grandes fondos de inversión revisaron las proyecciones a largo plazo asociadas a sectores expuestos a fluctuaciones político-comerciales. El análisis de los impactos de medidas como la sugerida por Trump no se limita al valor inmediato de las acciones de una empresa como John Deere. Incluye la revisión del grado de seguridad jurídica de Estados Unidos como destino de inversión en sectores dependientes de cadenas globales. La percepción del riesgo, aunque no cuantificable de inmediato, ya ha comenzado a manifestarse en informes confidenciales. Algunas gestoras incluso han comenzado a adoptar cláusulas específicas en sus modelos de evaluación sectorial, incorporando variables asociadas a la volatilidad regulatoria nacional. A partir de estos movimientos, se puede afirmar que el episodio ha traspasado el ámbito y ha entrado en una zona de presión institucional efectiva. El sistema, aunque no ha reaccionado formalmente mediante nuevas normativas o decisiones judiciales, ha comenzado a procesar la señal política emitida. Esto altera la dinámica de planificación a medio y largo plazo para las empresas, los gobiernos estatales, los actores legislativos y los agentes financieros. La tensión entre la lógica del mercado y la lógica de la identidad nacional, antes percibida como un campo de debate teórico, pasó a ser tratada como una variable de decisión. Incluso dentro de la propia John Deere, según informes publicados por medios especializados, hubo divergencias internas sobre la mejor manera de reaccionar. Parte del Consejo de Administración defendía una nota pública que reafirmara el compromiso de la empresa con el mercado estadounidense. Otra parte insistía en la estrategia institucional, creyendo que cualquier respuesta podría alimentar aún más la polarización. Ninguna de las posiciones era ingenua. Ambas operaban con una lectura realista de la situación. Cualquier paso en falso podría convertir a la empresa en símbolo de una batalla ideológica que nunca declaró. Aún así, ante la escalada discursiva promovida por Trump y la intensificación de los rumores sobre el inicio de estudios técnicos en el Departamento de Comercio, John Deere optó por celebrar reuniones con proveedores, distribuidores y socios logísticos para reevaluar sus flujos de suministro. La empresa no canceló ningún proyecto, pero admitió internamente la posibilidad de adaptar los calendarios de expansión en caso de que la situación se deteriorara. El simple hecho de que este tipo de cálculo se haya vuelto necesario ya revela un cambio cualitativo en el entorno empresarial. En medio de este escenario de creciente incertidumbre,
se ha vuelto esencial realizar un seguimiento continuo de las decisiones y reacciones institucionales, no solo para anticipar riesgos, sino para comprender cómo se construye en tiempo real la arquitectura política de un nuevo ciclo de interferencia en los marcos de actuación empresarial. Hay opiniones divergentes sobre lo que realmente se pone en marcha a partir del enfrentamiento entre Donald Trump y John Deere. Un grupo de analistas, compuesto en gran parte por estrategas políticos vinculados al Partido Republicano, sostiene que el anuncio debe entenderse como un movimiento calculado de posicionamiento discursivo en un contexto electoral. Desde esta perspectiva, la propuesta de un régimen arancelario específico no tendría como objetivo prioritario su ejecución concreta, sino la construcción de un contraste simbólico entre Trump y otros actores del ámbito político. El gesto funcionaría como un marcador narrativo, destinado a reforzar la imagen de alguien dispuesto a enfrentarse a las grandes corporaciones cuando éstas parecen contradecir una idea de compromiso nacional. En esta lectura, un retroceso posterior no representaría una pérdida relevante, ya que la ganancia inmediata de atención y protagonismo compensaría el costo político a medio plazo. En un sentido diferente, los economistas institucionales, los analistas de riesgo y los segmentos industriales que actúan de forma menos visible formulan una interpretación más estructural. Para estos observadores, el episodio no se limita a un ejercicio retórico, sino que indica un cambio concreto en el entorno operativo de las empresas con cadenas de producción internacionales. El elemento decisivo no estaría solo en la amenaza en sí, sino en su aceptación pública como instrumento legítimo de corrección económica. Incluso si la tarifa nunca se implementara, el hecho de que pueda defenderse abiertamente sin provocar un rechazo generalizado ya indicaría un desplazamiento en el equilibrio entre la decisión política y la previsibilidad del mercado. En este contexto, el riesgo central no reside en el acto administrativo, sino en la consolidación de una lógica en la que las decisiones empresariales pasan a evaluarse según criterios ideológicos cambiantes. Esta preocupación es reforzada por especialistas en derecho económico internacional, que identifican en la propuesta un aumento de la tensión entre la soberanía regulatoria y la estabilidad normativa. Hasta el momento, no existe un consenso claro sobre el margen que aún tienen los Estados Unidos de América para adoptar medidas de esta naturaleza sin enfrentarse a cuestionamientos en foros multilaterales. La jurisprudencia de la Organización Mundial del Comercio establece límites evidentes contra las prácticas discriminatorias, pero la aplicación selectiva basada en el origen corporativo sigue siendo una zona poco delimitada. El debate se desplaza así de la legalidad formal a la viabilidad política y a los efectos indirectos sobre el sistema. El punto central pasa a ser el grado de flexibilidad que las instituciones están dispuestas a tolerar cuando el argumento de la soberanía económica es movilizado por líderes con un fuerte respaldo electoral. También hay una tercera interpretación, menos centrada en el cálculo político inmediato y más atenta a las dinámicas a largo plazo. Para este grupo, el conflicto pone de manifiesto un desajuste estructural entre la velocidad de la globalización empresarial y el ritmo de la representación política. Desde esta perspectiva, John Deere no aparece solo como una empresa que reacciona a las presiones coyunturales, sino como expresión de un proceso de reorganización productiva que se ha intensificado a lo largo de las 2 últimas décadas, redistribuyendo los centros de decisión y fragmentando los territorios de empleo. El malestar generado por este movimiento no sería exclusivo de Trump o de sus seguidores, sino parte de una percepción más amplia de pérdida de control
sobre las economías locales. El arancel, en este sentido, surge como un instrumento político simplificado, utilizado en un intento de recomponer los vínculos entre el poder público y los trabajadores, aunque ello implique riesgos para los propios objetivos declarados. La complejidad del panorama se amplía cuando se observan las reacciones de las comunidades directamente involucradas. En condados del Medio Oeste, históricamente asociados al Partido Republicano, surgieron manifestaciones de inquietud ante la posibilidad de que una disputa política afecte el acceso a equipos esenciales para la producción agrícola. No se trata de un rechazo ideológico al liderazgo presidencial, sino de una evaluación pragmática de las consecuencias. La continuidad de la actividad económica depende de la previsibilidad, y la simple señal de que esa previsibilidad puede verse comprometida por decisiones políticas unilaterales, incluso cuando son formalmente legales, ha provocado inquietud entre las cooperativas, los productores y los líderes locales. Esta ambivalencia revela una transformación más profunda en la naturaleza de la lealtad política en las regiones rurales. Contrariamente a las interpretaciones simplistas, el apoyo a Trump en estos territorios no es absoluto. Se estructura a partir de resultados percibidos, estabilidad operativa y reconocimiento simbólico. Cuando estos elementos entran en tensión, se abre un proceso de reevaluación que puede no reflejarse inmediatamente en el comportamiento electoral, pero que ya altera la forma en que se vive la política en la vida productiva cotidiana. La relación con la marca John Deere, por ejemplo, trasciende la dimensión comercial y adquiere un carácter cultural. Algo similar ocurre con el vínculo con los líderes políticos. Cuando dos lealtades estructurales entran en conflicto, el efecto más común es un distanciamiento gradual y cauteloso, y no una ruptura abrupta. Investigadores especializados en comportamiento electoral rural han destacado este aspecto. Encuestas recientes indican que este electorado responde menos a la retórica ideológica abstracta y más a factores como la estabilidad de los ingresos, la capacidad productiva y el acceso al crédito y los insumos. Las medidas que afectan directamente a estos pilares, incluso cuando se justifican con discursos de defensa económica, tienden a producir desgaste a lo largo del tiempo. Lo que se revela, por lo tanto, no es solo un enfrentamiento entre un político y una corporación específica, sino la exposición de una fisura entre el discurso público y los efectos concretos, entre la promesa simbólica y la viabilidad operativa. Por eso, el episodio que involucra a John Deere funciona como un amplificador de tensiones institucionales más amplias. Pone en tela de juicio la capacidad del sistema estadounidense para equilibrar la protección económica y la inserción internacional, la identidad nacional y la integración productiva, el cálculo político y la responsabilidad regulatoria. Cada nuevo pronunciamiento, cada variación en las expectativas del mercado y cada reunión privada entre representantes del sector rural añade nuevos elementos a una narrativa aún en formación. La ausencia de un desenlace inmediato no indica parálisis. Por el contrario, sugiere que el conflicto sigue en curso, con ajustes graduales, reposicionamientos estratégicos e intentos de contención por parte de diferentes actores. En este momento, la tensión permanece latente. La propuesta de aranceles aún no se ha presentado formalmente, pero sus efectos ya se reflejan en las proyecciones de inversión, los informes de riesgo y las conversaciones entre bastidores entre parlamentarios y líderes empresariales. John Deere mantiene, por ahora, su estrategia global, mientras observa atentamente las señales del entorno político. Donald Trump, por su parte, se muestra dispuesto a explotar el enfrentamiento como instrumento de movilización.
Entre estos polos se encuentran los productores, los consumidores y los trabajadores, que absorben los impactos indirectos de una disputa que, hasta hace poco, se limitaba a círculos técnicos especializados. Ante este escenario, es fundamental seguir los acontecimientos con atención y rigor analítico. En un entorno marcado por el exceso de ruido y las simplificaciones, comprender cómo decisiones aparentemente puntuales revelan tensiones sistémicas más profundas puede ser decisivo para interpretar el momento político con mayor claridad y autonomía.